Buenos días, mi nombre es Arley Juliana Avendaño Vega, estudiante de la carrera de Contaduría Pública. El día de hoy estoy presente aquí para realizar el video sobre diferencias y similitudes de la contratación pública y contratación privada. En el día de hoy voy a dar algunos conceptos fundamentales en lo concerniente a la contratación pública y la contratación privada. Haciendo referencia a la contratación pública, podemos decir que esta está apropiada por la Ley 80 de 1993, junto con las normas reglamentarias como son la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015. Y algunas otras. Estas normas tienen como objeto disponer las reglas y principios que deben regir los contratos en las entidades estatales. Los fines de la contratación estatal es buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran en ellas en la consecución de dichos fines. También podemos decir que según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se definen los contratos estatales como todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que se celebren entre las entidades estatales con personas naturales o jurídicas. Entendiéndose como entidades estatales tenemos la nación, las gobernaciones, las alcaldías, los ministerios, Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en donde el Estado tenga una participación superior al 50%. Podemos mencionar también algunos principios de la contratación pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, como son el principio de transparencia, que hace referencia a la igualdad, la objetividad, la neutralidad y claridad de las reglas y condiciones impuestas en un contrato público. El principio de economía, que asegura la eficiencia en la actividad contractual para lograr los máximos resultados utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos. Principio de selección objetiva. Se define a partir de los siguientes criterios: el precio, el cumplimiento, la calidad, la experiencia, para escoger la propuesta que sea más favorable a la hora de seleccionar un contrato público. El principio de buena fe, que es asumir una postura positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado.
el principio de igualdad con idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, y que en este principio no se deben establecer cláusulas discriminatorias. Entre los diferentes tipos de contratos estatales tenemos contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión y contratos fiduciarios o de fiducia pública. Según la Ley 1150 del año 2007 y el Decreto 1082 del 2015, las modalidades de selección de contratistas se realizan de la siguiente manera. Primera, por licitación pública, que esta puede ser física o presencial o por medios electrónicos. Selección abreviada se puede por bienes y servicios de características técnicas uniformes, como son la subasta inversa, acuerdo marco de precios y compra en bolsa de productos, y la contratación por menor cuantía. También tenemos la modalidad por concurso de méritos, que puede ser por concurso abierto o por concurso de precalificación. También está la contratación directa y quinto, la contratación o contratos por menor cuantía. También tenemos unas etapas de la contratación estatal, que dentro de estas podemos encontrar la etapa precontractual, que en esta etapa se identifican cuáles son las necesidades, cuál es la modalidad de selección y cuáles son los fundamentos técnicos del contrato. Etapa contractual es el desarrollo del objeto del contrato, dando cumplimiento a sus lineamientos. Y la etapa postcontractual, pues, que es la etapa de liquidación del contrato. Ahora tenemos que los contratos privados. Los contratos privados son un acuerdo de voluntades verbales, o que puede ser verbal o puede ser escrito, manifestado en común acuerdo entre dos o más personas con capacidad, que se obligan en virtud del mismo. Dentro de la clasificación de los contratos privados tenemos los contratos laborales y los contratos civiles. Un contrato laboral es un contrato de trabajo por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a una persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda, y mediante remuneración. Actores del contrato laboral: el trabajador, quien presta el servicio; trabajador o empleado, quien lo recibe o remunera. Dentro de los tipos de contratos laborales tenemos
contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de obra o labor, contrato ocasional o transitorio y contrato de aprendizaje. En los contratos civiles, que estos contratos civiles son un acuerdo de voluntades que generan derechos y obligaciones. Dentro de los contratos civiles encontramos que se clasifican de la siguiente manera: contrato unilateral o bilateral, contrato gratuito y oneroso, contrato conmutativo o aleatorio, contrato principal o accesorio y contrato real, solemne y consensual. Dentro de los principios de la contratación privada tenemos el principio de la autonomía de la voluntad, principio de obligatoriedad, principio de la relatividad del contrato, principio del consensualismo, principio de la sociabilidad o solidaridad, principio de inalterabilidad, principio de eficiencia y principio de causa concreta. Las principales diferencias que se presentan tanto en la contratación estatal como en la contratación privada es que el contrato público se celebra con entidades del Estado, mientras que el contrato privado se hace con particulares. Otra diferencia redundante es que en el contrato público los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. En el contrato privado no es necesario que se convoque una licitación pública. En la contratación pública es más compleja, pues se requieren trámites legales que requieren mucha complejidad. Y en el contrato privado, pues la contratación es más sencilla porque prácticamente no requiere tramitología. En el contrato público los contratos se hacen por intermedio del Estado. Y en los contratos privados, para celebrar estos contratos, solo se requiere de una buena propuesta. También que para poder contratar con el Estado es indispensable estar inscrito en el registro único de proponentes, eso en el contrato público. En el contrato privado su contratación es privada, ya que se requieren solo inversionistas particulares. Los inversionistas en la contratación pública, los inversionistas son el Estado mismo o inversión mixta. Y en el contrato privado su inversión es de capital privado. Y en el contrato público se busca su beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. Y el contrato privado se crea para buscar el beneficio propio de la empresa. También se ve una diferencia bastante amplia en los principios de cada
Tipo de contrato. En el contrato público encontramos los principios de transparencia, principio de economía,